Dios te bendiga, te saludo, paz del Señor. Es un placer poder encontrarnos nuevamente para alabar, para bendecir el nombre de Jesús. Hoy vamos a estar hablando de una herramienta poderosa y eficaz que tenemos y que en muchos casos no se aprovecha como se debería o no se saca el máximo beneficio de ella. Y esta herramienta es la oración. La oración es una forma de comunicarnos con Dios. Estábamos haciendo una serie de predicaciones que hablan sobre las jaulas espirituales y una de las cosas que enjaulan tu vida espiritual es el no poder orar. El hecho de no poder orar te frena espiritualmente, ¿sí? En cuanto a todo, en cuanto a la bendición, en cuanto a la guerra espiritual, en cuanto a la comunión con Dios, en cuanto a todo, porque la oración del justo, dice la palabra de Dios, que puede mucho, ¿sí? Así que para comenzar yo quería leerles una reflexión que habla sobre un rey que colocó una gran piedra, una roca, como obstáculo en un camino. Dice que él después se escondió y se puso a observar a ver qué pasaba, a ver si alguien quitaba la roca del camino. Algunos de los comerciantes que eran más adinerados del reino pasaban por el camino y simplemente daban la vuelta y giraban porque no podían pasar o pasaban por el lado de la roca. Muchos culparon al rey muy enojados por no poder mantener los caminos despejados, pero ninguno hacía nada para sacar la piedra del camino. Luego dice que pasó un campesino con una carga de verduras muy pesada y al aproximarse a la roca puso su carga en el piso y trató de mover la roca a un lado. Después de empujar, fatigarse mucho y cansarse, lo logró y logró correr la roca. Mientras recogía la carga de vegetales, vio una bolsa en el suelo, justo donde estaba la roca. Abrió la bolsa y dentro de ella encontró una cartera que contenía muchas monedas de oro y una nota del rey que decía que el oro era para la persona que fuera capaz de remover la piedra del camino. El campesino entonces aprendió lo que otros nunca entendieron y recibió el beneficio por esforzarse que otros nunca recibieron. Hay obstáculos que impiden que recibamos los tesoros que hay en la oración y nosotros debemos moverlos para recibir respuesta. Y de esto vamos a estar hablando hoy. Uno de los mayores obstáculos que no permiten que nuestra oración sea eficaz es la duda, ¿sí? Si uno no pide con fe, no pide certeramente, sabiendo y creyendo que Dios obrará, difícilmente funcione. Santiago capítulo 1, versículo 6 dice, pero pida con fe, no dudando en nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. O sea, que si nosotros dudamos o no creemos y vacilamos en lo que estamos pidiendo, difícilmente veamos la obra. Cuando hablamos de la oración, estamos pidiéndole a Dios que en su poder sobrenatural obre sobre algo que nos preocupa, nos aflige o que nos bendiga con alguna cosa que necesitamos. Si nosotros tenemos duda, estamos bloqueando esa acción porque le estamos dando lugar al enemigo, ¿sí? Cuando nosotros le pedimos a Dios, hace sanidad, trabajo, sabiduría, dirección, fortaleza, lo que fuera, nosotros tenemos que pedirle con fe, sabiendo que su respuesta será la mejor para nuestra vida. La palabra del Señor también nos habla sobre pedir fuera de la voluntad de Él, pedir mal. Santiago 4 también nos habla sobre eso. Santiago 4, capítulo 4, versículo 2 y 3, podés buscarlo ahí en tu Biblia, desde tu hogar. La palabra del Señor dice así: codiciás y no tenéis, matás y ardés de envidia, y no podéis alcanzar, combatís, luchás, pero no tenéis lo que deseás, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y ahí está la clave. ¿Es posible estar pidiendo mal? ¿Es posible estar orando mal? Sí, es posible, porque si no estás pidiendo bajo la voluntad de Dios, si estás pidiendo para los deleites de la carne y los deseos pecaminosos, entonces
obviamente Dios tiene un plan de bendición para nosotros y no te va a dar algo que te pueda dañar, ¿sí? Dios conoce nuestro corazón, ¿sí? Entonces si nosotros pedimos para algo que nos va a hacer mal, Él no nos lo va a dar porque Él conoce nuestro corazón y conoce lo que ha de venir. Otro obstáculo, otra traba en la oración es la falta de perdón, ¿sí? Los problemas con otras personas, el estar enojado con la gente. A todos nos ha pasado alguna vez de enojarnos con alguien, quien sea, un amigo, un familiar, alguien de tu casa, quien sea, la persona que sea. Bueno, la palabra del Señor amonesta sobre esto en Marcos capítulo 11, versículo 25 al 26, y dice: cuando estéis orando, perdonad si tenés algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone y a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas, ¿sí? O sea, que si nosotros tenemos una falta de perdón, si tenemos un rencor, una raíz de amargura en nuestro corazón, eso se está volviendo un bloqueo en nuestro corazón. ¿Qué tenemos que hacer en ese caso? Bueno, ayunar, orar, permitirle a Dios que nos ayude a quitar eso, a sanar eso. ¿Para qué? Para que de esa manera nuestra oración sea eficaz, ¿sí? Llegue ante el Señor. Otras cosas que pueden volverse una traba, ¿sí? En lo espiritual es tener problemas para aquellos que son casados matrimoniales, y también lo mismo, el Señor amonesta a buscar de Dios, ¿sí? Junto con el matrimonio, también por separado, buscar del Señor para que el Señor esté obrando, sanando, y para que eso no se vuelva un obstáculo en la relación y en nuestra relación personal con Dios. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7 dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso frágil, como a coherederas de la gracia, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea, que tanto los hombres como las mujeres que se gritan, se maltratan en la familia, se faltan el respeto, ¿sí? Y luego se hincan a orar por el Señor, al Señor por algo, ¿sí? No se están dando cuenta de que están teniendo un obstáculo en la oración, que la oración está llegando al techo y rebotando. ¿Por qué? Porque hay violencia, hay cosas malas todavía adentro del hogar que necesitan ser sanadas. Entonces, ¿cómo se hace en ese momento? Bueno, por lo que hay que orar es para que Dios primeramente sane esa situación y poner de nuestra parte, poner de nuestra voluntad, para que eso sea solucionado, ¿sí? No es que si bueno, yo tengo problemas matrimoniales, o tengo problemas con mis hijos, o tengo problemas en mi casa, o en mi casa hay gritos o enojos, entonces dejo de orar. No, no es la solución. Al contrario, la solución es orar para que todo eso malo se vaya, porque la familia en Dios es una familia que se ama, es una familia que se respeta, es una familia que se trata con amor, es una familia que respeta los derechos de cada uno, respeta los lugares, que cumple con las obligaciones de cada uno, ¿sí? Es una familia que se cuidan los unos a los otros, ¿sí? En la que reina el amor, la paz, y todo esto es sumamente necesario porque tiene que ser nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, el reflejo de Cristo. Y si no lo está haciendo, la solución no es taparlo, sino la solución es llevarlo a los pies de Cristo, pedir ayuda, pedir oración por el matrimonio o por la familia, para que el Señor esté sanando, ¿sí? Bueno, hay muchos obstáculos y distintas cosas que se interponen, pero lo principal es nuestro corazón delante de Dios, ¿sí? Que nuestro corazón sea un corazón dispuesto a arrepentirse, dispuesto a ser transformado, dispuesto a ser renovado, porque todos tenemos errores y todos somos pecadores, dice la palabra, pero lo importante es que de corazón nosotros nos dispongamos a ser transformados. Entonces, ¿qué hacemos para que Dios obre y para que sus promesas se cumplan en nosotros? Bueno,
quitar los pensamientos de duda, de incredulidad, pedirle a Dios que incremente nuestra fe, buscar que nuestra fe se incremente, ¿sí? Buscar de su palabra, leer, pedirle al Señor que quite el veneno del rencor, de la falta de perdón, buscar cada día más al Señor, buscar el encuentro en las oraciones, clamar, ¿sí? Como les decía, si hay problemas familiares, pedirle al Señor que los resuelva, pero nunca, nunca dejar de orar, porque orar es el medio que nosotros tenemos para conectarnos, para comunicarnos con Dios. La clave en la oración es acercarnos a Dios. La palabra del Señor en Santiago, capítulo 4, versículo 8, nos dice claramente que Dios nos está invitando a acercarnos a Él. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. ¿Sí? O sea, Dios lo que quiere es transformar nuestro corazón, restaurar nuestra vida, limpiarnos, pero para eso nosotros debemos acercarnos a Él. Dice, ¿querés que Dios te escuche? ¿Querés que Dios obre en tu vida? Bueno, primeramente comenzá por acercarte a Él. ¿Acercarnos cómo? Acercarnos de corazón, acercarnos en fe. Como dice Efesios capítulo 3, versículo 20 y 21, dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. O sea, que Dios tiene cosas para hacer en tu vida mucho más grandes que las que vos tenés para pedir o de las que vos incluso podés entender. Pero lo importante es que vos te acerques a Él. ¿Cómo debe ser nuestra oración? Nuestra oración debe ser de corazón. Jeremías capítulo 29, versículo 13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. La clave para hallar a Dios es buscarlo con todo el corazón y, como les decía recién, en fe, con una fe real, con una fe perseverante. La palabra del Señor dice que debemos buscarlo en sus promesas, ¿sí? Reclamar sus promesas. Mateo capítulo 7, versículo 7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Dios nos ha prometido escucharnos, nos ha prometido conceder los deseos de nuestro corazón, nos ha prometido obrar en nuestra vida, pero nosotros debemos buscarle. O sea, la oración debe ser de corazón, con fe, por medio de sus promesas, por medio de su palabra. La oración debe ser siempre en nombre de Jesucristo, ¿sí? Nombre poderoso por sobre todo nombre. Y la oración debe ser sincera y sin fingimiento. Y esto es algo en lo que me quiero detener. Mateo capítulo 5, versículo 37. Dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. O sea, que si en nuestros corazones y en nuestra vida hay mentira, debemos desecharla, porque la mentira es un gran obstáculo para nuestra oración. Nosotros debemos buscarle con un corazón sincero. La palabra de Dios demuestra que Dios ve nuestras intenciones, ve nuestros corazones, y Él se enfoca en cómo está nuestro corazón, si tenemos un corazón sincero delante de Él. Nuestras palabras deben ser sinceras y verdaderas. Cuando nosotros le decimos una promesa al Señor, cuando le decimos, Señor, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, o yo voy a dejar de hacer aquello, nosotros debemos poner todo nuestro empeño y todo nuestro esfuerzo en cumplirlo, porque más vale no prometer que prometer y no cumplirle a Dios. Nosotros debemos tener un corazón reverente a Dios, humillado delante de Él. Cuando oramos, nuestra oración, para que sea aceptable, necesita ser una oración llena de humildad, ¿sí? Dios nos ama y Él se complace en sus hijos cuando sus hijos le buscan. Nosotros debemos pensar que cuando estamos orando no solamente estamos moviendo nuestros labios y hablando como hablamos normalmente, sino que estamos hablando con nuestro Creador. Estamos hablando con el Creador de todo lo que hay
Estamos hablando con Dios Todopoderoso y nuestra actitud debe ser honesta. Honesta no porque exista la posibilidad de engañarlo, porque en eso no lo podemos hacer, no existe la posibilidad porque Él todo lo sabe. Debe ser honesta por una cuestión de respeto, debe ser honesta para que sea oída, porque qué sentido tiene hablarle al que todo lo sabe, al que todo lo ve con mentiras. No tiene ningún sentido. Nuestra vida debe reflejar eso. Nosotros debemos demostrarle cuánto lo amamos al Señor. Y nuestra oración debe ser así, llena de amor y con un corazón dispuesto a renunciar a sus equivocaciones, dispuesto a ser renovado, dispuesto a ser restaurado, a ser sano, a ser corregido. Debemos orar sin cuestionarle a Dios su voluntad. Debemos aprender a aceptar su voluntad. Y cuando algo nos cuesta aceptar y cuando algo nos cuesta entender y cuando algo nos enoja o nos frustra, debemos hablarlo con Él en sinceridad para que Él nos ayude a entender y a sanar también. Nosotros debemos creer realmente. Cuando pedimos a Dios que Él obre, debemos honrarle en nuestro corazón y con nuestras acciones. Mateo capítulo 15, versículo 8 dice: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Dios no escucha la oración de las personas que oran con intenciones inapropiadas. Dios no escucha la oración de las personas que oran sin fe y en desobediencia y en rebelión. Dios dice que se aira, se enoja con la gente que le honra de labios, pero en su corazón se encuentra lejos de Dios. ¿Cómo es esto? Esto es que cuando la gente no busca aceptar la voluntad de Dios y por el contrario busca manipular la voluntad de Dios, ¿sí? Está recibiendo un obstáculo enorme en su oración. Job capítulo 1 versículo 21 dice: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y Job capítulo 2 versículo 10 dice que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Y primera de Juan capítulo 5 versículo 14 al 15 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que ya le hemos hecho. Dios oye nuestras oraciones. Dios oye cada oración. Y Dios presta atención a cada oración. En base a lo que veníamos hablando, mucha gente se puede preguntar: bueno, entonces Dios no oye mi oración porque soy pecador, ya no puedo orar porque Él no me escucha. Y eso no es así. Vamos a explicar un poco cómo es. La palabra de Dios en Juan capítulo 9, versículo 31 nos aclara y nos habla sobre cómo es esto. Y nos habla que sí es verdad que hay oraciones que no son escuchadas por Dios, ¿sí? O sea que el Señor hace oídos sordos ante esas oraciones. Juan capítulo 9, versículo 31 dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. La palabra del Señor habla de que aquella persona que es pecadora y que busca mantenerse en su pecado, al orar se burla de la voluntad de Dios, ¿sí? Es incrédulo ante su obra. Entonces sus oraciones no son oídas. ¿Por qué? Porque tienen un impedimento, ya que no están orando bajo la voluntad de Dios ni con el respeto que Dios merece. Dios nos ama y tiene una misericordia enorme, y en la palabra nos da un montón de ejemplos diferentes de cómo Él responde y oye las oraciones, incluso de las personas que se equivocan. Por ejemplo, en Marcos capítulo 7, versículo 24 al 30, Jesús echó fuera a los demonios de la hija de una mujer que oró para que Dios la librara, y esta mujer era una mujer pecadora, era una mujer pagana. Sin embargo, Dios obró en su vida y obró en la vida de su hija, echó fuera a los demonios y
concedió la petición de su corazón. Pero ¿por qué Dios concedió esa petición y por qué escuchó esa petición? Porque esa mujer se humilló delante de Dios, ¿sí? Entonces, Dios responde las oraciones de los pecadores que se arrepienten y le buscan en sincero arrepentimiento. Ahora, las personas que le buscan con un corazón altanero, que no le buscan con un corazón sincero, que le buscan queriendo que las cosas sean a su modo y no al modo de Dios, tratando de en su soberbia decidir las cosas o mintiendo inclusive en la oración, o con soberbia y orgullo como aquel fariseo que se creía más que el otro que oraba a su lado, ¿sí? Esa clase de oraciones es a las que se refiere Dios, que Él no las oye, ¿sí? Entonces, si soy pecador, ¿qué debo hacer para que Dios oiga mis oraciones? Bueno, lo que hay que hacer es arrepentirse, buscar la oración que Dios escucha primeramente del pecador, es la oración que nosotros llamamos la oración de salvación, en la que la persona reconoce su condición de pecadora y reconoce la condición de Dios, de Salvador, de Jesucristo, de nuestro Salvador. Reconoce que Él ha sido capaz de incluso vencer la muerte por amor. Y se arrepiente esta persona de su pecado, le busca, y ese es el primer acto de fe. Y a partir de ahí comienza la renovación, la restauración. Y como decíamos, como hablamos siempre, es el barro que se pone en las manos del alfarero para ser moldeado, ¿sí? Ahí comienza el proceso. Dios escucha nuestras oraciones si nosotros oramos con sinceridad, si le buscamos con sinceridad. ¿Cómo debemos hacer? Bueno, debemos tener fe, debemos ser respetuosos, humildes, debemos buscar actuar en nuestro proceder de acuerdo a nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque si yo oro y le digo, Señor, yo quiero que me transformes, o si sos una persona que tiene adicciones y le decís, Señor, yo quiero que me ayudes a dejar este vicio, yo quiero que me ayudes a dejar esta adicción, vamos a poner el ejemplo de los cigarrillos, puede ser cualquiera, pero bueno, lo que fuera. Y vos orás, le decís, Señor, yo quiero que me ayudes a esto, yo reclamo tu promesa de que vos vas a orar y que yo voy a dejar esto. Y terminás de orar, te levantás y vas a un kiosco y compras cigarrillos, vos no estás cumpliendo con tu parte del trato, no te estás esforzando, ¿sí? Así como con eso, con muchos ejemplos. Hace un tiempo veníamos hablando sobre las jaulas espirituales y ahí hay muchas cosas con las que podemos hablar, por ejemplo, la duda o la mentira, ¿sí? O la ira. Si vos le pedís a Dios que te ayude a salir de esa jaula y automáticamente cuando Dios pone una prueba para que vos puedas avanzar, vos decidís tomar el mal camino, vos mismo estás frenando tu bendición, ¿sí? Entonces debes tener fe, debes ser respetuoso, debes ser humilde, debes actuar de acuerdo a lo que estás pidiéndole a Dios, debes ser sincero al orar, debes reconocer tus errores. No es necesario repetir una y otra vez en nuestras oraciones. Cuando nosotros formulamos la oración, cada uno tiene su forma y manera de orar, no hay una forma explícita, porque dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 6 que no es necesario hacer varias repeticiones como hacen los paganos. Eh, la oración no tiene que tener un tiempo exacto, no es necesario tanto tiempo para que Dios te oiga. Cada persona ora a su manera y a su tiempo, pero lo importante es que la oración sea de corazón para que sea oída por Dios, ¿sí? Eh, Obviamente que hay muchos parámetros como orar en el nombre de Jesucristo, como esto que hablábamos de tener fe, ser respetuoso, ser humilde, pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, que ayudan a que esta oración sea eficaz. Pero no tenemos que quedarnos con lo que se oye. La oración no tiene que ser hecha para los demás, la oración tiene que ser hecha siempre para Dios. Nosotros debemos aprender a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Debemos aprender a ponernos en la posición que Dios nos quiera, ¿sí? A estar en el lugar en que Dios nos quiera poner, a escuchar la palabra de Dios,
hablar, pero también hacer silencio, ¿sí? También dejar que Dios hable a nuestro corazón. Nosotros podemos orar por muchas cosas, hay muchos motivos para orar y es lícito orar por nosotros, por los demás, por las personas necesitadas, por lo que Dios ponga en tu corazón. Lo importante es que esta oración sea hecha realmente desde lo más profundo, echando tus ansiedades, tus preocupaciones en Dios, como dice Primera de Pedro, sabiendo que Dios obra y Él cuida de nosotros. Nosotros debemos aprender a buscar la paz de Dios por medio de la oración y perseverar en la fe. Hay distintos tipos de oración, como les decía antes, hay oraciones de guerra espiritual, hay personas que se sienten más conectadas con Dios cuando gritan, hay personas que se sienten más conectadas con Dios en silencio, hay personas que se sienten más conectadas con Dios diciendo ciertas palabras y otras que usan otras completamente distintas. Hay algunas que lo tratan de usted a Dios y hay otras que no, porque lo sienten como un padre, entonces no. Hay muchos tipos de oración, pero lo importante es que la oración, como les decía al principio, sea de corazón, sincera y sin fingimiento, y que nuestras actitudes a diario reflejen que creemos en Dios. De nada sirve ser un maestro en la oración, orar perfecto y tener una oratoria hermosa si en nuestro proceder diario no demostramos que somos hijos de Dios. De nada sirve hacer oraciones enormes y de horas cuando en nuestro proceder actuamos mal, ¿sí? Como les daba el ejemplo hoy, que la palabra hablaba y amonestaba y decía sobre esos jefes de familia o esos hombres que se la pasan gritando, maltratando a sus esposas o a sus hijos y haciendo cosas que están mal, y luego se ponen la Biblia bajo el brazo y salen a hablar de Dios y a orar en nombre de Dios, o a juzgar a otros siervos o hacer algo por el estilo. Esa gente no está haciendo oraciones eficaces. ¿Por qué? Porque no está buscando la justicia. Y la oración que puede mucho es la oración del justo, ¿sí? Como nosotros somos justos, somos justificados por medio de Jesucristo. Hay obstáculos, como les decía, para tener una oración efectiva, y los obstáculos son la iniquidad. La palabra dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oírlos. Dios oculta el rostro de los pecadores que no se arrepienten y que se aferran a la iniquidad. Hay un salmo que es muy claro al respecto de esto que yo les digo, que es el Salmo capítulo 66, versículo 18, que dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Y esto es clave. Si vos te aferrás a la iniquidad, si vos te enamorás del pecado, si vos te abrazás al pecado, a la soberbia, a lo que sea que te distancie de Dios, Dios no va a escuchar tu oración y no vas a ver la obra de Dios y no vas a sentir al Espíritu Santo correr, o lo que sientas va a ser emotividad y no va a ser realmente el poder del Señor. Nosotros tenemos que tener la confianza puesta en Él, como dice Primera de Juan capítulo 5, dice: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Nosotros tenemos que aprender a pedir bien, como decía en Santiago: pedid no recibís porque pedís mal, ¿sí? Un corazón que se niega a perdonar a otros, un corazón que se niega a reconocerse pecador, un corazón que no busca realmente al Señor, un corazón que es mentiroso, un corazón que no tiene fe o que tiene dudas, es imposible que agrade a Dios. Entonces nosotros debemos aprender a pedir con fe, no dudando en nada, sabiendo que Él es todopoderoso para obrar, dando
honor a nuestra familia, respetando a nuestra familia, como dice Primera de Pedro, ¿sí? Los maridos respetando a las mujeres respetando a los maridos, los hijos respetando a los padres respetando a los hijos, la familia buscando la armonía y la comunión con el Señor. Dios nos ha dado la oportunidad por medio de Jesucristo de quitar todos esos obstáculos para poder llegar ante el trono de la gracia. Si pusiéramos a ver todos los pecados que hay en cada vida, seguramente habría muchos obstáculos para llegar a Él. Pero dice la palabra en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo se debe hacer para que Dios obre en nuestra vida? Debemos confesar nuestro pecado. Debemos hablar de lo que estamos haciendo mal. Debemos pedir ayuda. Debemos decidirnos a no servir a dos señores, a no estar con Dios y con el mundo, porque esto no se puede. Pedir ayuda de lo alto. Buscar en qué cosas el enemigo está poniendo las trabas para que no te puedas acercar a Dios y pedirle a Él ser lleno, orar fervientemente, buscando de su poder, adquirir sabiduría para que nuestra oración cada día sea mejor, usar la palabra, usar la Biblia, buscar refugio y contención el día que necesitamos fuerzas. ¿Qué puede hacer la oración? ¿Qué poder tiene la oración? Bueno, la oración puede hacer grandes cosas, cosas infinitas, muchas más de las que podríamos decir o de las que podríamos imaginar. Moisés clamó a Dios y el mar se dividió. Josué oró y Dios obró. Daniel oró y le fueron reveladas profecías impresionantes que hasta el día de hoy se cumplen. Esther oró y ayunó y Dios tocó el corazón del rey y un pueblo se salvó. Nehemías oró y el corazón del rey se ablandó. Elías oró y la lluvia descendió. Eliseo oró y el Jordán fue dividido. La iglesia de Dios ora y el Señor obra, porque Él escucha. Pablo y Silas oraron y alabaron al Señor, y dice que todas las puertas de la prisión fueron abiertas y todas las cadenas cayeron al piso. Y ejemplos como este son los que nos hacen entender por qué necesitamos orar. Necesitamos orar para ser libres. Necesitamos orar para que las cadenas sean rotas. Necesitamos orar para acercarnos más a Él. Necesitamos orar para que su obra sea completa en nuestro interior. Juan capítulo 4, versículo 23 dice: Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios está buscando tu oración, está esperando tu oración. Dios te está invitando a buscarle. ¿Cómo hago para orar? Inclínate, ora, invoca el nombre del Señor, pedile perdón por tus errores, por tus faltas, reconocete pecador, reconoce tus pecados, pedí ayuda si la necesitas. Anda con un corazón sincero delante de Dios, busca que tus actos reflejen esa persona que quieres ser. Busca que tus actos reflejen que sos un hijo o una hija de Dios. Si hay problemas en tu hogar, busca la paz del Señor. Si hay problemas en tu interior, busca la paz del Señor. ¿Cómo? Por medio del ayuno y de la oración. Ora siempre en nombre de Jesucristo, porque Él es el único intercesor. Ora en su voluntad, pidiéndole que su voluntad sea hecha, incluso cuando no la entiendas. Porque así como Jesús lo hizo, sabiendo que la voluntad del Padre siempre es la mejor para nosotros. Órale como quien le habla a su Padre, sabiendo que Él está esperando que te acerques. Acércate y Él se va a acercar a vos. Limpia tu corazón, busca purificar tu corazón. Y si hasta hoy tenías doble ánimo en alguna actitud de tu vida o en alguna cosa de tu vida, pedile al Señor que te transforme. Decirle: Señor, yo quiero ser como barro en manos del alfarero. Dios te bendiga, te saludo con la paz del Señor y recuerda
que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, aquel te está escuchando y quiere transformarte hoy. Dios te bendiga.